Mi corazón sincero para gritar sin miedo tu grandeza, Señor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir, donde falte la esperanza. Alegría estar otra vez con ustedes aquí en este espacio Notas de Iglesia, un espacio para enseñar, celebrar, servir y estar en común unión. Hoy estamos con el Padre Julio César y conmigo Diana Monsalve. Padre, ¿cómo está usted? Hola Diana, ¿cómo estás? Y a todos los televidentes, qué rico encontrarnos nuevamente en este espacio de evangelización, en este espacio de crecimiento espiritual y por qué no desde todo nuestro ser, en consonancia siempre con la iglesia, buscando siempre el objetivo, crecer siempre en Cristo Jesús. Sí, Padre, este año que el Papa lo ha determinado como el año de la misericordia, nos llama mucho como al perdón, nos llama mucho como a rescatarnos como personas y perdonarnos nuestras faltas, primero la de nosotros para poder perdonar al otro. Sí, Diana, precisamente en este año jubilar, en este año de gozo, en que el Papa quiere que nos reflexionemos todo en torno a la misericordia, porque la iglesia tiene que ser eso, la iglesia tiene que ser casa de la misericordia, y precisamente el lema que quiere el Papa que durante este año estemos afirmados es misericordiosos como el Padre. Dios es misericordioso con nosotros, Dios abunda en nuestro corazón con su gran misericordia, y es también nosotros como desde la misericordia nos acercamos también a los demás. ¿Qué tiene que ver, Padre, el perdón dentro del tema de la misericordia? ¿O qué tiene que ver la misericordia con el tema del perdón? Yo creo... Van tan enlazadas, ¿verdad? Claro, sí, no podemos separar perdón y misericordia o misericordia y perdón. Yo creo que, no hay pecado, por grande que sea, que traspase la misericordia de Dios. Todo pecado, absolutamente todo, es cobijado por la misericordia de Dios. Si está el corazón dolido por los pecados, el corazón que busca una conversión seria y que tiene esa firme convicción de seguir adelante, pues la misericordia de Dios lo cobija en absoluto. La misericordia de Dios llega y nos atrapa, y atrapa ese corazón recaído, ese corazón doliente, ese corazón sufriente, y nos levanta. Lo que pasa es que yo pienso que la misericordia, aunque tiene que ver con el perdón, no se agota simplemente en el perdón. La misericordia, cuando un corazón es misericordioso, es capaz de perdonar. Pero allí no se queda simplemente la misericordia, porque la misericordia es dinámica y es el Señor el que quiere que nosotros brindemos misericordia a los demás, a los corazones que sufren, a los corazones que están dolidos, a los corazones
que sufren en lo profundo de su corazón. Hay que tener misericordia con todos ellos. Padre, yo pienso que en la parte del perdón como que nos hemos centrado siempre en que el sacerdote es el que nos da el perdón, pero ¿en qué momento me puede dar el perdón el sacerdote? O sea, sé que cuando estamos en un pecado o estamos con el corazón contrito, estamos buscando el perdón a través de un sacerdote, pero yo hablo de otro perdón también, del perdón que yo tengo hacia el hermano. O sea, ¿qué me gano con ir a contarte a ti como sacerdote o pedirte que me absuelvas de cualquier cantidad de cosas y me perdones a través del sacramento si yo a la otra persona no lo he hecho? ¿Cómo hago yo ese perdón? ¿Cómo inicio yo ese proceso del perdón? Si no es, o sea, es a través del sacramento también que se hace, pero a través de mi persona, ¿cómo hago el proceso del perdón? Sí, Diana, allí hay como varias cosas que tenemos que diferenciar, ¿cierto? Sí, Padre. Primero, el que perdona es Jesucristo. Así El es. que perdona es el Señor, el que limpia nuestros pecados es el Señor, el que nos levanta es el Señor. El Señor infunde el Espíritu Santo en nuestros corazones para rescatarnos, para liberarnos. Simplemente el sacerdote, por el sacramento de la confesión, es un medio. El sacerdote recibe por la autoridad de la Iglesia el poder absolver a esa persona del pecado que haya cometido. Porque en la potestad, por la potestad recibida por la Iglesia de parte de nuestro Señor Jesucristo. Recuerda cuando esa parte del Evangelio, cuando dice: y todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Es decir, nuestro Señor Jesucristo le dio potestad a la Iglesia para liberar al hombre del pecado, de la ruina del pecado. Pero es el Señor el que está obrando en la Iglesia. Es el Espíritu del resucitado el que obra en la Iglesia. Y es por ese Espíritu del resucitado el que nos libera, el que nos limpia todo ese pecado que pudimos haber cometido. Ahora bien, cuando una persona se acerca al sacramento de la confesión con sinceridad, con honestidad, se acerca con esa firme convicción, pues claro, es desde el sacramento de la confesión donde recibe toda la gracia del perdón de los pecados y recibe también algo especial, la fuerza, la valentía para seguir adelante en la vida. No solo se reconcilia con Dios, sino que se reconcilia también en la Iglesia, con la Iglesia, porque nosotros somos miembros de la Iglesia. Y precisamente uno de los puntos de la confesión es la satisfacción de obra y el propósito de enmienda. Es más difícil, pero es más recomendable de yo ir donde mi hermano a pedirle perdón. Eso es más difícil para nosotros porque es quebrantar nuestra humildad, pero es más satisfactorio que simplemente llegar y rezar un Ave María, rezar un rosario. Eso es muy fácil para hacerlo y mira que no es tan comprometedor. Pero el hecho de yo ir donde mi hermano, llamarlo, pedirle perdón, eso nos hace más humildes y nos exige también a nosotros mismos quebrantar nuestro orgullo
para reconciliarnos, para volver a las paces con mi hermano. Cuando hablas ahí en dos partes del perdón, el perdón frente al sacerdote, pues, o la persona de Jesús, y el perdón de yo voy a perdonar a mi hermano. Pero, Padre, no, es que es muy difícil buscar el perdón. Cuando alguien te ha ofendido, o sea, cuando tú ofendes a alguien, tú vas y le pides el perdón, como me lo acabaste de decir. Pero cuando yo he recibido daño de otras personas, esa rabia, eso que queda dentro de mí, esa impotencia, esa falta de perdón, esa me parece más difícil, Padre. Mira, ese perdón es muy difícil perdonar. Mira, Diana, Daño. Dime, ¿cómo es tu relación con el Señor? Y yo te diré en qué medida eres capaz de perdonar. Sí, Porque es ¿verdad? que cuando uno se lanza a perdonar por sí solo, es verdad, va a ser muy difícil. Es más, ni lo intento. Pero cuando yo todos los días, con intensidad, busco al Señor, cuando yo trato todos los días de que el Señor sea el centro de mi vida, entonces ahí sí, me va a ser a mí más fácil de salir en búsqueda de mi hermano que lo he ofendido y pedirle perdón. Padre, es un tema bien lindo, o sea, encontrar el perdón. Vamos a unos cortos comerciales y le tengo una pregunta muy chévere. Existe un lugar donde uno se siente como un visitante al que todos están esperando. Donde no necesitas invitaciones, porque siempre te sientes bienvenido. Donde la generosidad te llena. Donde perderse es un placer. Donde uno no ve un carnaval, hace parte de él. Donde las flores no están en los jardines, sino que se pasean por las calles. Donde los ritmos son tan contagiosos que se apoderan de tu cuerpo y tu alma. Donde una vez al año, para ser iguales, todos cambien su color de piel. Existe un lugar en el mundo en donde la tarjeta de presentación no se guarda en el bolsillo o en la billetera, se guarda en el corazón. Descubre todo lo que puedes vivir aquí. Colombia, realismo mágico. Hola, yo soy Demas. Estoy programado para evaluar la salud de todos. Todo estará bien. Ya. La única alma viviente a quien puedo contarle mi secreto. Yo pinté cada uno de ellos, cada ojo grande. Fui yo. Y nadie lo sabrá excepto tú. ¡Has venido! Estás en North Beach. Lo celebraremos con una expresa. Oye, eso es mío. Te voy a... Oye, quítate esos audífonos. ¡Ahora!
Continuando entonces con el tema del perdón, Padre, ¿qué efectos trae para mí el perdón? ¿Por qué tengo que perdonar? Es que yo pienso, Diana, que no es que tenga que perdonar, sino que también el perdón es una necesidad natural. Natural en cuanto que el ser humano en sus inicios, el ser humano busca el equilibrio en su vida, busca la tranquilidad en su vida, busca la paz en su vida. Y cuando yo no he perdonado, mira que mi interior se desequilibra. Mira que en mi interior no se vive en armonía, en paz, en alegría. Entonces, cuando yo perdono, yo regreso como a esa armonía de mi estado natural, como a ese equilibrio, como a esa paz. Y si eso lo elevamos a nuestro ser de creyentes, pues mucho más. Es ser coherentes con el Dios de la existencia, es ser coherentes con ese Dios que nos enseñó Jesucristo, Dios rico en misericordia y lento a la ira. Es compaginarnos constantemente con el Señor. Padre, el pasaje de la Biblia que habla del hijo pródigo no es la fuente más rica en el tema del perdón. Hay muchas, pero es como lo más puntual. Ese padre, ese hijo que se va, que casi que traiciona a su padre, porque se va del lado de su padre, y el papá viene y lo recoge otra vez con brazos amorosos. Ese es como hace como la parte del Señor, como lo hace con nosotros, que a pesar de que nos vamos y volvemos y venimos, Él siempre nos acoge con esos brazos amorosos. ¿Cómo lo vio usted, Padre? ¿Qué enseñanza de ese pasaje nos puede dar? ¿Es la real muestra de perdón? Es que es, según los estudios de la Sagrada Escritura, San Lucas, que es el evangelista de la misericordia, trae los 3 pasajes de la misericordia, que es el de la oveja perdida, el dracma que se le perdió a la viuda, y este que estás diciendo que es la parábola del Padre misericordioso. Algunos lo han llamado desde nuestros niñez, desde nuestra escuela. Yo recuerdo que nos hacían pintar el dibujo del hijo pródigo, pero es más exacto y más puntual y más fiel decir la parábola del Padre misericordioso, porque el protagonista de la escena no es el hijo menor, es la actitud de ese padre que tiene no solo para con el hijo que se fue, sino también para con el hijo que se quedó. Porque a veces siempre nos hemos identificado con el hijo pródigo, el que se fue, pero casi nunca nos identificamos con el hijo mayor, el que se quedó, el que se quedó, Diana, el que se quedó, porque el que se quedó tiene más culpa que el que se fue. El que se quedó tiene más culpa allí que el que se fue, porque por lo menos el que se fue entró en sí mismo, reconoció su error y se fue a buscar el perdón del Padre, mientras el que se quedó allí lo que hizo fue no entrar a la fiesta y se puso fue a criticar a su padre por lo que había hecho
en torno a su hermano menor, al que se había ido. Y ahí es también una lección que la palabra de Dios nos da en ese texto. Claro, Padre. Que Dios Padre es misericordioso. El perdón, la falta de humildad, porque al hermano mayor le faltó mucha humildad, y el rencor hacia las otras personas siendo sus propios hermanos, olvidándose de ser hijos del mismo Padre. O sea, es un texto bíblico absolutamente hermoso. Es hermoso y prontamente en este año, prontamente en este tiempo de Cuaresma, no sé si es el tercer o el cuarto domingo de Cuaresma, en todo caso en los tres, en el llámese tercer, cuarto, quinto domingo de Cuaresma, no tengo exactamente cuál, nos lo van a proclamar en las parroquias cuando vamos a la Sagrada Escritura. Allí nos van a decir, a proclamar, vamos a escuchar ese texto de la parábola del Padre Misericordioso. Padre, ese efecto del perdón, cuando lo hablo en voz propia, cuando me he acercado a pedir perdón por algo que cometí, algún error que cometí, se siente en el alma un descanso. Qué rico que las personas que de pronto tengan como ese dolor o esa falta de perdón en su corazón, realmente supieran lo que es sentir un descanso y alivianarse. Cuéntenos un poquito, Padre, de eso. Mira, Diana, para con el perdón sucede algo parecido como con la llaga cuando tenemos en nuestra boca. Yo creo que a todos nos han dado llagas en la boca, que cuando está empezando nosotros no le hacemos caso, sino que seguimos comiendo, y llega un momento tal en que la llaga se va a volver grande o va a tener tanta infección que nos va a arder tanto, que preferimos mermar la comida o hasta no dejar de comer, porque es que el dolor es muy intenso. Yo recuerdo que cuando estaba pequeño a mí me dio una llaga en la parte como de la garganta, donde quedan como las cuerdas bucales, y no te imaginas el dolor que me daba a mí para tragar. Era un dolor impresionante. Entonces, ¿qué pasa? Cuando está esa llaga, a nosotros nos recomiendan que utilicemos la piedra lumbre. La piedra lumbre, cuando nosotros nos ponemos la piedra lumbre en la llaguita, a veces se nos encharcan los ojos, a veces decimos dolores, a veces tenemos dolores, a veces se nos escapa cualquier otra palabra brusca que podamos tener allí. Es por el dolor tan intenso, pero nosotros seguimos intentando con la piedra lumbre. Y entonces mientras más me la pongo allí, ¿qué pasa? Se va minimizando el dolor, porque la infección empieza a ir desapareciendo, aunque quede la llaguita ahí, la muestra de la llaga. Ese dolor se empieza a desaparecer porque la infección ya se perdió. Entonces ya podemos comer con tranquilidad. Algo así pasa con el perdón. Cuando nosotros tenemos odio, rencor en el corazón, mira que sufrimos mucho y nos da dolor y sufrimos. ¿Qué debemos de hacer? Podemos invitar a Dios en nuestra vida, hacer la relación como de la llaguita con la piedra lumbre, ¿cierto? La llaga es ese dolor, es ese pecado que tenemos por dentro, y la piedra lumbre, podríamos decir así, guardando todas las proporciones y de pronto la comparación no cabe, pero digamos que Dios es como esa piedra lumbre, de que nosotros lo invitamos allí,
donde mi corazón está ofendido, donde mi corazón está odio. Y a veces me duele recordarme de las cosas, me duele pedir por esa persona, me duele hacer oraciones por esa persona, pero como con más intensidad lo haga, ya ese odio, ese rencor se va minimizando. Es un bálsamo. Es un bálsamo. ¿Por qué? Porque fue el mismo Dios el que me ayudó a perdonar. En definitiva, perdonar es recordar sin dolor. Porque nos acostumbremos a decir, yo perdono pero no olvido. Claro. Ese claro, es el dicho claro. más concreto. Y no, perdonar no es olvidar, no, eso nunca se va a lograr porque siempre lo vamos a tener presente en nuestra memoria. Perdonar es recordar sin dolor. Podríamos decir, Padre, yo cómo me doy cuenta que ya he perdonado, cuando tú te acuerdas de ese acontecimiento sin dolor. Entonces es porque ya tu corazón ha alcanzado el perdón. Padre, qué rico, invitemos a nuestros televidentes a que recapaciten un poquito dentro de su ser, porque no solamente el tema de perdón pues es bien difícil y no tiene solamente secuelas a nivel espiritual, sino también las secuelas a nivel físico. El perdón, la falta de perdón en nuestro corazón llega a ser tan grande y tan grave que empieza a fallarnos nuestros sistemas inmunológicos. Padre, es tan verídico, pero qué rico podernos acercar como y hacer esa catarsis y volver a pensar en que nosotros somos hijos de Dios y que el Señor es tan grande y tan misericordioso, que nos va a escuchar, que nos va a perdonar, que nos va a llenar de su amor y nos va a abrazar y siempre nos va, como decía el Padre, a sacar de allá donde estamos. Es una invitación que quiero hacerles en este momento, porque a pesar de que sea difícil, solamente el hecho de tratar de hacerlo, de darme la oportunidad de hacerlo, me puede salvar. Yo creo, Diana, que desafortunadamente el tiempo no nos apremia para temas tan interesantes y tan importantísimos en la vida del creyente. Yo sí quisiera, como para terminar, te invitaría a ti y también a los que nos están viendo, que hagamos un minutico de oración precisamente para pedirle al Señor del cielo que nos ayude a perdonar. ¿Te parece? Padre. Sí, Padre. Bueno, todos juntos pidámosle a Dios Padre del cielo que venga a nosotros y nos envíe el Espíritu Santo Consolador. Dios Padre eterno, tú que siempre extiendes tu misericordia sobre cada uno de nosotros, danos la fuerza, danos la valentía, danos las ganas de empezar a perdonar a los demás. Tú sabes, Señor, que el perdón es difícil, pero cuando nuestro corazón lo abrimos a ti, cuando nuestro corazón se llena de ti, entonces nuestra vida puede ser más llevadera para el perdón. Señor, te ponemos en tus manos aquellas personas que nos han herido, aquellas personas que nos han ofendido, aquellas personas que nos difamaron, aquellas personas que levantaron calumnias en contra nuestra, aquellas personas que nos han despreciado, aquellas personas que nos han abandonado, aquellas personas que en algún momento han dicho improperios en contra de nosotros.
te las ponemos a ti, Señor, para que tú la cuides, las protejas y las bendigas. Derrame la bendición sobre ellos. Amén. Amén. Así, Diana, pues, qué rico pues que nos sigamos viendo. Claro que sí, es un compromiso. Claro que sí, Diana. Con nosotros y de nosotros con la comunidad y de todos. Claro, y agradecer al programa, a la parabólica de nuestra comunidad parroquial por permitir este espacio. Bendiciones para ellos constantemente, y lo que están haciendo es un bien para la comunidad, y que mi Dios siempre los acompañe. La bendición, Padre. Claro, que el Señor los bendiga, los proteja y los cuide, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.